Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Vamos a hacer un programa especial aquí en La Máquina de Pensar y la idea es convocar a una serie de poetas y de narradores para que lean textos especialmente grabados para esta ocasión en La Máquina de Pensar. Va a estar con nosotros Mercedes Rosende, Marcia Collazo, La Loba Rubia, Carlos Regerman, Luis Bravo y Luis Fernando Iglesias. Comenzamos ya mismo escuchando a Marcia Collazo. Ella nos va a leer un texto de su último libro, Amores y Desamores en la Historia Uruguaya, editado por Banda Oriental. Ya mismo escuchamos a Marcia Collazo leyendo Te acordarás de mí. Cándida Díaz y Aparicio Saravia, Las Edades del Fuego. Esta historia comienza con una promesa y una cruz de hierro, una capilla y un puñado de visiones que seguirán clavadas para siempre en los ojos de los sobrevivientes. Comienza con relatos murmurados en las noches de frío, que se acrecen de a poco, al compás de consignas incendiarias y gritos de pelea, y se levantan al final en nubes de leyenda. Nadie sabe muy bien cómo empieza una revolución. ¿Cuál es el primer indicio, la primera catástrofe, el germen subterráneo? Del mismo modo, nadie sabe cómo empieza un amor, una pasión de las que levantan polvareda, un juramento de ofrendar la vida, una fidelidad de las que piden muerte. Pero la muerte nunca llega del todo. El olvido tampoco. Fue al caer Aparicio cuando ella hizo la promesa de levantar la capilla. ¿Acaso lo planeó así desde muchos años antes, con esa adivinación sin nombre conocido, aprendida de generaciones de mujeres calladas? ¿Acaso se juró desde que lo conoció que un día esa capilla sería levantada, cuando los huesos del marido fueran a dar a la humedad sin ojos de la tierra? De modo que ahí se eleva todavía, plantada en la soledad del campo como un mojón, una esquirla de hueso. Es humilde y hasta inofensiva, pero encierra en cada una de sus líneas alguna cosa heroica, salvaje como el grito de un pájaro, como si la mujer que la mandó levantar estuviera sentada allá dentro, toda encrespada de negro, rezando por la memoria de Aparicio y de los otros muertos, los conocidos y los desconocidos, los enterrados y los sin enterrar, los caídos al compás de esa guerra que para ella jamás tuvo sentido. Y sin embargo, la guerra es una cosa que siempre ha estado ahí, una sombra que aullaba por las noches y llamaba a los hombres, cubierta de rocío, de fiebre, de gusanos. Y los hombres acudían al llamado, la traían al ruedo de los fogones, de las arremetidas y de las venganzas, le hurgaban el secreto como quien palpa un sexo de mujer, y la guerra les abría las piernas, se levantaba en llamas. Si por ella fuera, Cándida le arrancaría los ojos a la guerra, recogería uno a uno sus símbolos y los quemaría en el horno de pan, el mismo que está pegado a la pared de la cocina, allá en el Cordobés. O se retorcería las faldas y se apretaría muy fuerte las rodillas para no ser penetrada por varón ni por diablo, y no le ofrendaría a la muy perra un solo hijo. Carlos Federico Sáez y la joven italiana. A Sáez lo conocí cuando yo tenía más o menos su edad, o sea 22 años. Y si me horrorizó al principio su destino, más me impactó su arte, que lo traía y lo resucitaba con la fuerza de una droga dura. Cuando poco tiempo después se murió mi hermana Galia, a la tremenda edad de 25 años, empecé a comprender el misterio que encierran el tiempo y la memoria, la juventud y el arte, la muerte y las persistencias. Me olvidé de decirles que a Sáez lo conocí junto a Galia. Lo mirábamos juntas, en silencio, escudriñando los perfiles del rojo y del morado, los alientos dormidos,
la humedad que asomaba a esos labios de cartón y de óleo. Este es un homenaje a Sáez y es también un homenaje a Galia. De ella dijo mi madre: pues solo hay un pecado capital del país de la memoria, y es no hacer a los hijos inmortales. Pero de tanto en tanto, por la virtud de lo que permanece, lo imposible se cuela en nuestra vida como un postigo apenas entreabierto. Así en Sáez y en Galia, y en tantos otros muertos jóvenes, como si ángel, provisto de pudiente y eterna estratagema. Ahora, amigos, Luis Bravo, Llorando en Crudo. Luis Bravo nos envió desde Estados Unidos, allá en Indiana, donde está, en un audio grabado, una grabación inédita enviada especialmente para la máquina de pensar. Se lo agradecemos mucho a Luis Bravo, y se llama su texto Llorando en Crudo. Silencio. Hombres llorando. No soy solo un hombre que llora solo. Soy un hombre que llora y al llorar es otra vez niño. Soy el niño que llora en el hombro de su propio hombre. Estas palabras están húmedas. Lloro mientras escribo. El llanto arde en los ojos. Es un dolor líquido como el tiempo que perdimos. No es poético el llanto de un hombre. Como la poesía, este llanto ya no tiene la menor importancia. No me celebro. Llora el cuerpo del hombre de cabo a rabo. No hablo hoy de las mujeres que ya suficiente trabajo han llorado. Hay un llorante sentado sobre una pequeña piedra de arenisca y otro llanto chamuscado en el bucle eléctrico del alambre de púas. No tiene casa, pecho, ni hombre a donde regresar el llanto huérfano. Ese llora atrapado entre el pasado y el futuro. Le fue arrebatado el pasaporte del presente. No le dejarán entrar a otra vida, sino a la huesa herida de la frontera. Se pregunta si hizo mucho, poco o nada para merecer lluvia de odio. Se oye el sórdido silencio de los hombres de hierro que vigilan su llanto. De millones de hombres llorando, está hecho este silencio. Silencio que tiembla apenas como el llanto avergonzado de los viejos. De pronto llora el cielo, rayos y centellas láser dan en el corazón de tiza desangrado bajo los escombros de una escuela. Un puerto despiadado cubre de agua envenenada el llanto náufrago. El hombre llora a mares, en un mar de lágrimas, como granos de arena. Viaja el llanto en trenes subterráneos. Llanto de voces sin aliento transporta el metro a diario. Nadie quiere ni tiene con quién hablar. El llanto es con nadie hablar. Indecible jadeo de tren nocturno perdiéndose en la historia. En un rincón de la ciudad alucinado, el aullido de las sirenas. Sus chillidos ensartan las venas de las calles y de las horas. Entonces hay hombres para salvar hombres, pero de pronto esa épica se derrite en llanto. Crece sordo de los hombres el llanto que no pudieron salvar del hombre, a quien la muerte lleva en el hermético trofeo de ese carro negro. He aquí el llanto del perro baleado a pleno sol como un hombre. El reptil humano entre las piedras del desierto. El perro que perdió a su hombre entre las llamas del infierno. Y el llanto del hombre pétreo con ojeras de cocodrilo. Nadie ve en el rostro humano el rastro del llanto animal. Este es el mar de los hombres que lloran. Esta noche es posible oír el llanto de los planetas sin rumbo. No están muertos, pero lloran como si lo estuvieran. Soy un hombre que llora pálido entre millones de estrellas.
Lloran por la felicidad que les ha sido arrebatada. Unos la tenían y no lo supieron hasta perderla. Vano lloriqueo. A quienes nunca la tuvieron, les ha sido igualmente denegada. Hay miles de hombres a la deriva en el mar de este llanto. Esos hombres y yo, por diverso cauce, estamos en llanto ungidos. Aquí rechinan hombre, niño y poeta juntos en el lagrimal trifurca. Los hombres rotos y los que no lo están, ninguno es ya humano. Y nadie ama a los hombres que lloran. El llanto es la única propiedad por la que ningún hombre mataría a otro. Me miré en los espejos. Andá, dije, deja de llorar como un crío. Lanza este poema por la orilla de tus ojos en botellas que lleva el mar. El mar de los hombres llora a lo largo del pequeño mundo de los hombres. Soy el hombre que llora a hombres antes que ellos se beban su propio llanto. Un mundo en que los hombres lloran sin saber que lloran ni por qué. Extraviado en el laberinto el niño del hombre por el hombre extraviado. Juntos los hombres que han sabido llorar partirán de mí en busca del limpio fuego de los ojos niños. Ahora mismo, hijos del hombre, ahora sin más llanto ni tardanza. Carlos Licano leyó para nosotros un trabajo inédito, un texto, un breve cuento inédito que se llama Cuaderno Escelte, y que narra la historia futura de su entierro. Carlos Licano y este trabajo inédito de Cuaderno Escelte. Soñaba que asistía a mi velorio. Estaba allí, muerto, en una sala velatoria parecida a tantas que he visto. Había poca gente, 8 o 10. Algunos no los conocía. Suponía que podían ser familiares de los que sí conocía, o curiosos. Hablaban en voz baja, en 3 o 4 grupos. Después de un rato yo me sumaba a uno de ellos. Hablaban de mí, delante de mí, y no me reconocían. ¿O acaso no me veían? Para comprobar si sabían que yo estaba allí, decidí participar en la conversación. Escuchaba un rato con atención y no encontraba el momento de decir algo. Entendía lo que decían, pero no había nada que tuviera que ver conmigo. Era evidente que hablaban de mí, pero aquel que referían me era desconocido. ¿De verdad me había pasado eso que contaban? No era que yo no recordara un hecho, una anécdota. Todo era cierto, pero yo lo había vivido de manera diferente. Uno decía, el mayor problema que tuvo, lo que le distorsionó la vida, fue que siempre se creyó escritor y nunca llegó a serlo. Murió convencido de que lo había logrado. Una mujer, a quien yo no recordaba conocer, le daba la razón. Yo tuve una relación íntima con él, decía. Más de una vez traté de explicarle que estaba equivocado, que debía dejar aquel empecinamiento de considerarse escritor. Me decía que era yo la que estaba equivocada, que aunque pasaran muchos años algún día se reconocería que había sido escritor. Luego contaban chistes. La mujer que había tenido una relación íntima conmigo decía que guardaba originales de una novela inédita que yo le había regalado. Pero era verdad, ¿qué novela? Yo no recordaba haberle regalado originales a nadie. Menos recordaba a esa mujer. Un hombre gordo que recién se incorporaba a la conversación decía, dedicarse a escribir abre un agujero en el alma. Es un daño que no puede ser reparado. Con él hay que convivir y solo lo superan los que son muy fuertes. Lizcano no era grande ni fuerte. Otro decía, era un hombre muy inseguro. Creo que por eso escribía.
Escribiendo encontré una forma de sentir que dominaba la realidad. Luego contaba una anécdota de cuando yo era niño. Yo no recordaba el hecho. Uno decía que yo había chocado en una moto cuando tenía 20 años y él me había cuidado en su casa mientras me recuperaba. Cierto, yo había chocado con una moto, pero nadie me había cuidado. O había sido así y yo no lo recordaba. Otro decía, la culpa no fue solo suya. Hubo quienes lo alentaron, no se sabe si por lástima o por picardía. Yo no entendía a qué se refería. ¿A qué me habían alentado? ¿Quiénes lo habían hecho? Se formaba un solo grupo, comenzaban a conversar en corro, algunos decían algo sobre mí, otros abrían otras líneas de conversación sobre asuntos que se me escapaban. Una mujer me decía, me contaron que en algún lugar contó su propio entierro. ¿Se parecerá en algo a esto que estamos haciendo? Liscano se proponía contar una larga historia compuesta de sueños. En ella aparecía el emperador de la China. Esto era cierto, pero no lo había escrito y nunca lo había contado a nadie. En esa obra, agregaba, una especie de novela, iba a decir lo que pensaba sobre la literatura. Esto yo no lo sabía. Entraba el personal de la funeraria, de traje negro, circunspectos. Era señal de que había llegado la hora de partir. Salíamos de la sala, bajábamos una escalera y subíamos a 3 o 4 autos. En el trayecto nadie hablaba. Cuando llegábamos al cementerio alguien decía, él decía que Liscano era un invento, que en realidad él era otro. Vaya uno a saber a cuál de los dos vamos a enterrar ahora. Luego el procedimiento era rápido. Había una fosa abierta, 4 operarios bajaban el ataúd con unas sogas, preguntaban si alguien quería echar un puñado de tierra. Nadie contestaba. Comenzaban a llenar la fosa con la tierra que estaba al costado. Cuando terminaban, clavaban una estaca con un número. Alguien ponía un cartel que quedaba torcido. Alguien, a quien no lograba identificar, tiraba una flor sobre la tumba. Enseguida comenzábamos a retirarnos. Todos se subían a los autos. Yo abandonaba el cementerio a pie. Me distraía mirando panteones, estatuas, leía nombres de las lápidas. Durante horas me perdía por la ciudad, por calles que no conocía. De pronto me daba cuenta de que no sabía dónde estaba. Era una ciudad que no conocía. Por tanto, nadie me conocía a mí. Ahora empieza la cosa, me decía. El resto será olvido. Recordaba lo que decía el cartel sobre la tumba. Carlos Liscano, 1949-2016. Aquí, por fin, acabaron sus errores. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Carlos Regerman ahora nos va a leer el capítulo 82 de su libro Dodecamerón. Esto fue editado en el 2012 por y el texto se llama Vargueño, Carlos Regerman y su Vargueño. Lectura del capítulo 82, Vargueño, de la novela Dodecamerón. Annie había hablado así de su Vargueño. En el centro exacto de la península ibérica hay un pueblo de unos 6.000 habitantes llamado Vargas. Hace ya 400 años, algunos carpinteros de Vargas comenzaron a hacer fortuna con un nuevo modelo de mueble que rápidamente comenzó a llamarse Vargueño. Eran unos armarios llenos de cajoncitos que algunas veces tenían una tapa abatible que se convertía en mesa de escribir. Estaban decorados con taraceas multicolores que rápidamente capturaron el gusto de los flamencos y poco después, como es natural, de los italianos. Es probable que los vargueños no admitan otro nombre que su gentilicio, ya que su utilidad no resulta evidente, aunque en cuanto uno toma posesión de uno de estos muebles, rápidamente encuentra que resultan sumamente aptos para numerosas funciones. Como sea, en 1520, cuando Carlos, que era rey de España, embarcó para recibir el título de emperador,
los impuestos subieron y la zona de Vargas se puso al rojo vivo, porque la ciudad líder de la revuelta contra la inflación fue la cercana Toledo. La revolución se conoce como el movimiento de los comuneros, porque fueron las ciudades las que se levantaron contra el reino. El jefe de los comuneros, Juan de Padilla, asaltó Tordesillas con la intención de proponerle a Juana la Loca, la madre de Carlos, que por entonces estaba recluida en su palacio de la ciudad, que destronara a su hijo. Juana dijo que no, y Juan de Padilla se retiró en silencio, montó su caballo y se fue a la casa de Francisco Quesada, un camarada que lo albergaba. Quesada tenía un vargueño que utilizaba como escritorio y en cuyos cajoncitos guardaba todos los instrumentos necesarios para la tarea de escribir. Plumas de ala izquierda de cisne, de pavo y de ganso, agrupadas en diferentes compartimientos. Quesada tenía en un cajoncito aparte plumas de ala derecha, más aptas para personas que, como su mujer, una conversa letrada, escriben con la mano izquierda. Pero mantenía ese cajoncito bajo llave para que nadie fuera a descubrir la complacencia libertina con que trataba los caprichos de su esposa. Cortaplumas, arena del Duero, en un recipiente de cobre que calentaba para secar las plumas previamente remojadas en vino como parte de su tratamiento de curado, varios frascos de tinta, pergamino, papel, una lupa, una regla de madera, varios cartapacios, una botellita de vino para remojar las plumas, una botella de vino para beber mientras escribía, un breviario con modelos de letras según las enseñanzas de Alcuino, copias de las cartas que había enviado a diversos destinatarios, cintas de seda para atar los rollos de las cartas, varias barras de lacre, velas, 2 palmatorias, yesca, un vaso, 3 tinteros, una cazuela de barro para colocar el vino donde sumergir las plumas, una piedra de afilar para el cortaplumas, una barra de oro de 40 centímetros de largo que utilizaba para apoyar el antebrazo de modo de no tocar la hoja sobre la que estaba escribiendo, algunos pinceles para ornamentos, láminas de oro para dorar, yeso para hacer relieves de letras doradas, agua destilada para preparar el yeso, un bruñidor de ámbar con mango de oro para bruñir el oro, un pincel de crin para retirar las rebabas de las láminas de oro una vez terminada la letra. Cuando Juan de Padilla entró a la casa de Francisco Quesada, su anfitrión estaba trabajando en la mesa de su vargueño. Le preguntó al recién llegado por la fortuna de su misión. Por toda respuesta, Juan de Padilla dio un puñetazo al vargueño, de tal forma que ocurrieron 2 cosas. Se rompió la mano derecha y la pared izquierda del mueble se astilló, dejando para siempre una marca en forma de 3 hendiduras que correspondían a los 3 nudillos más protuberantes de la mano de Juan de Padilla. Por más que Quesada se molestó por la agresión de Padilla a un objeto de su propiedad, también se sintió orgulloso de poder conservar ese recuerdo del jefe de los revolucionarios. Cuando después de la derrota de Villalar, Juan de Padilla fue condenado a muerte junto con muchos otros jefes comuneros, Quesada permaneció tembloroso y oculto durante más de 6 meses hasta la caída de Toledo. Fuera por suerte o por quizá más equívocos motivos, Quesada no fue siquiera juzgado. Heredó el vargueño su hijo Carlos, quien lo legó a su hija Isabel, que a su vez lo dejó a su hijo Fernando. En 1603 fue comprado por el poeta madrileño Juan de Lara, que se lo llevó a Nápoles. Su hijo Juan, su nieto Juan, su bisnieto Juan y su tataranieta Juana lo disfrutaron hasta sus respectivas muertes. Para ese entonces la historia del machucón del vargueño había dejado de ser peligrosa y se contaba abiertamente en los círculos de la pequeña nobleza napolitana. Terminada la línea familiar de los Lara, el vargueño fue adquirido por el marqués francés Charles Meunier de Fleurquin, que lo trasladó a su hotel de París, donde permaneció luego de la muerte de su dueño, que no dejó descendencia, aunque sí un sobrino, Alfred Muscaret, que comenzó a usar las antiguas habitaciones de su tío como lugar para encuentros galantes, hasta que, en 1755, una de sus amantes, una tal Giselle, se lo pidió. La hija de Giselle amueblaba un pequeño pero acogedor piso donde daba cita a galanes que compensaban sus amabilidades con regalos generalmente en metálico.
En 1780, ya entrada en años, regenteaba una pequeña comunidad de damas alegres, donde fue invitado a pasar una velada el conde polaco Jan Potocki, que no apreciaba ese comercio. Para tratar de escapar del asunto, el conde Potocki ofreció una suma desmesurada por el vargueño, con la única intención de dar algo de dinero a esas pobres mujeres. El mueble fue vendido por Potocki algunos años más tarde a un masón inglés de nombre John Lockhart, que lo llevó a su casa de Cornualles, donde permaneció hasta 1866 al cuidado de su hijo Geoffrey, que lo obsequió a un amigo danés, con quien nunca había podido ser completamente franco, llamado Peter Host. Host lo legó a su hijo Andas, que lo legó a su hija Nora, que lo ofreció en 1923 al Museo Municipal de Kongsengene, su pueblo natal, porque se había mudado a un apartamento moderno demasiado pequeño. Si bien el museo lo aceptó, más que nada por cortesía, lo mantuvo en depósito hasta que un director con vocación de limpieza lo entregó a la firma de remates Christen & Struensee en 1961. Llegado a este punto, Annie señaló su vargueño y dijo con una sonrisita: y ahí lo compré yo. Mercedes Rosende nos va a leer, amigos, un fragmento de El Miserere de los Cocodrilos, editado por Estuario en el 2016. Así que adelante, Mercedes Rosende y su Miserere de los Cocodrilos. Entre la espada y la pared, vos, como siempre. Vos y tu sudor pegajoso de gorda que empieza a sentir desconfianza, miedo, ansiedad. Vos y el ansia de engullir a pesar de las circunstancias, tus ganas incontrolables de tragar. Porque bien que a estas horas sentís hambre, pensás en comer a pesar del momento, de que ese hombre ha despertado tu alarma y tu desconfianza. ¿Cuándo empezó esto, Úrsula? Me pregunto cuándo empezó a nacer esa cosa sin nombre, grosera y diabólica que crece dentro de ti. Te lo pregunto, no te tapes los oídos, no me mandes a callar porque es inútil. Y no me digas que fue por los encierros, porque yo te castigaba confinada en tu cuarto y a oscuras, porque yo sé que fue mucho antes, que fue cuando descubriste brutalmente que tu hermana Luz es, más bella y delgada, cuando supiste que además es mejor persona que vos. Te veo, te estoy viendo bajar de ese auto negro, siniestro, cruzar la calle flanqueada por dos delincuentes y el mafioso de Antinucci, y me pregunto en qué te has metido, Úrsula, hija mía. ¿Cómo llegaste a verte envuelta en ese atraco, en todas esas muertes? ¿Qué haces con esa gente de Lampa, peleando por un dinero mal habido? Te grito que corras, que te alejes de esa casa, de la puerta en la que ahora pones la llave con gesto preciso, grave a pesar del recelo que te invade, y yo te digo que escapes lejos de esa calle y de ese barrio, que salgas corriendo cuando todavía estás a tiempo. Pero vos te tapás los oídos, me insultás en susurros, te concentrás en el momento y apretás los brazos para disimular el olor a axila sudada de gorda transpirada. Y abrís. Te veo, Úrsula, entrar a ese garage con olor a humedad de sepulcro, tantear la llave de la luz con aprensión, con desconfianza, con un mal presagio intuís que las cosas no están como las planeaste, que algo está saliendo mal. Vas perdiendo la calma, aunque no el hambre, tanteás la llave de luz y apretás la culata del revólver con la otra, regordeta y tensa. Y a pesar del miedo y del mal pálpito te sentís como en una novela policial, como si tu vida cobrara sentido. Yo te veo sobreponerte al desasosiego y trazar un plan cualquiera. Empujás la angustia y el sudor de las axilas se congela. Una mirada de astucia aparece en tus ojos. Las manos se reafirman en la llave de luz y en la culata. Encendés la lamparita que cuelga del techo. Entrás y girás. Mirás alrededor. Enfrentás a Antinucci y a sus matones. Fingís sorpresa. Les decís, como si fuera necesario: ahí no hay nadie, que Germán no debe de haber llegado, o especulás, peor aún, que debe haber huido con el botín.
El tipo se pone pálido, te encara y vocifera y gesticula y maldice. Vos lo ves a través de las gotas del sudor que otra vez te cae de la frente y se te cuela por los párpados. El tipo dice, exclama, grita, interroga, demanda, insulta. Vos escuchás las palabras crispadas y violentas que encierran en ti un odio fulminante, explosivo. La puerta de calle, que estaba apenas cerrada o arrimada, se abre un poco, apenas y por efecto del viento. En el garaje, que huele a orines y a humedad y putrefacción, hay 4 personas, Antinucci, los matones y vos, Úrsula. Y el espacio es poco, la habitación es estrecha. Tendrías que ser un artista del escape para escabullirte, para alcanzar sin que te detengan la puertita lateral de hierro que está a no más de 3 metros de donde estás parada, para abrirla y pasar al otro lado, para cerrarla y echar el pasador, que sabes abierto porque nunca Sebastián lo echa, todo en menos de lo que dura un parpadeo. ¿Por qué será, Úrsula, que creces en las difíciles, que te hace gigante cuando las papas queman? Precipitas la confianza en ti misma. El prodigio de tu transformación ha comenzado. Disparás tu munición más exquisita, el odio. Sentís que por la calle pasa algo silencioso. Percibís los pasos de una sombra. Olés una presencia, la fragancia vulgar de una quinta persona. ¿Una mujer? Que hasta ahora no estaba en el libreto. ¿La policía? ¿Quién más que una mujer policía podría usar ese perfume vulgar de pomelo y aceite de coco? Arrugás la nariz, trazás un plan, evaluás el entorno. No hay mucha luz, apenas la bombita de 25 watts que pende del techo y solo atenúa las sombras. Respondés a las preguntas de Antinucci, argumentás, pedís tiempo, espera, paciencia, y mientras hablás te acercás cuanto podés a la puerta lateral y salvadora, con disimulo, con cautela. Una mujer irremediablemente gorda mide la distancia, calcula el envión. La habitación ahora es un barco en el segundo que precede al temporal. Diste 2, 3 pasos. Volviste a sentir esa presencia, a oler el pomelo y el coco en el que ahora reconoces una nota de madera. Sentís aún más cerca la presencia del espectro que cobra identidad en tus narinas. Antinucci y sus matones deben haber escuchado algo a sus espaldas o visto la dirección de tus ojos, porque giran y se enfrentan a la puerta. Vos, Úrsula, aprovechás el mínimo instante de descuido, el desvío de las miradas y de la atención en tu persona, y en 2 zancadas llegás a la puertita de hierro. Lográs empujarla, abrirla, pasar, meterte, girarla, empujarla, cerrarla, trancarla, y hasta echar un pasador oxidado. Y corres por el pasillo de la casa de Sebastián. Corres alerta a los disparos que suenan a pocos metros del otro lado del muro. Atenta a los gritos que vienen de la calle, a las sirenas de los patrulleros, a las voces de alto. Y todo va quedando lejos. Yo te conozco. Yo sé que lograrás llegar a la habitación del fondo. Verás al gato del librero y le acariciarás brevemente el lomo. Abrirás la puerta trampa, bajarás la escalera que desciende hasta el túnel de piedra, correrás los 50 o 60 metros, llegarás a los escalones que dan a la portezuela que se abre debajo de la librería de Sebastián. Entrarás, te alisarás el pelo y pasarás a su lado. Hasta le guiñarás un ojo, tal vez, y saldrás a la calle. Los detalles posteriores serán irrelevantes, porque vos habrás ganado. Yo te observo y te quiero, Úrsula. Provenís de mí. Sos mi obra construida durante años. Somos la misma escoria y yo, tu padre, lo sé desde que mi cuerpo se pudre en esta tumba a la que vos me mandaste. Si querés comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar. Luis Fernando Iglesias, ahora le toca el turno a Luisfer, nos va a leer Ruido de Tapones, y ese cuento integra el libro que salió premiado en su momento, Todas las cosas deben suceder, que está editado en Estuario en el 2012, así que Luis Fernando Iglesias, un compañero de acá de la casa de Emisora del Sur, lee Ruido de Tapones.
El libro es Todas las cosas deben suceder, editada por Estuario hace un tiempo, y dentro de esos cuentos que integran ese libro elegí Ruido de tapones. El cuento tiene una dedicatoria al viejo. Aquel año de 1966 fue el último que la familia vivió en Colonia. Yo andaba por los 8 años y la separación de Montevideo, junto a nuestra pasión por el fútbol, nos hizo, a mi padre, a mi hermano y a mí, elegir a Juventud como equipo del que primero fuimos simpatizantes y luego hinchas. Este era el eterno rival del otro cuadro grande coloniense, Plaza, que tenía más poder económico y también, hay que reconocerlo, mayor hinchada. Juventud pasó a ser una referencia obligada y salvadora de los naturalmente aburridos domingos. No debe haber cosa más desvalida en el mundo que un domingo sin fútbol. Con otros amigos del barrio conformábamos un pequeño grupo de niños que levantaban poco más de 1 metro del piso. Todos éramos de Juventud, así que los padres, en sabia medida, nos juntaban en las canchas para que no molestáramos demasiado. Mientras ellos tranquilamente miraban el partido, nosotros íbamos descubriendo, poco a poco, toda la magia e irracionalidad que corre detrás de una pelota. Apenas 3 nombres de aquel plantel sobreviven en el olvido. El Tingo Pintos, un número 9 que era un monumento al esfuerzo y símbolo del equipo. Orellana, o algo así, veterano número 10 que llevaba en sus espaldas el impecable currículum de haber jugado en la reserva de Nacional en la década anterior. Y un morochito, marcador de punta, de apellido Rodríguez. No era que este rústico defensa tuviera mayores destaques en el equipo, pero lo recuerdo porque se atendía con mi mamá, dentista importante de la ciudad. Cada día que lo veía entrar en la sala de espera, me costaba creer que sin la roja camiseta pareciera una persona común, ingresando a mi casa con urgencias tan notorias y vulgares como un simple dolor de muelas. No me perdí ni un solo partido de esa inolvidable campaña. Tanto Plaza como Juventud llegaron a la final que se iba a disputar un domingo en la Plaza de Deportes. Todo estaba listo para ir al gran partido, hasta que una traicionera gripe, contra mi férrea voluntad de 8 inviernos, me tumbó en la cama. He sabido que estas enfermedades esperan para atacarnos en el momento en que pueden robarnos alguna felicidad, de esa que el mundo nos entrega racionadas. No hubo lamentos ni súplicas que hicieran claudicar las lógicas e injustas razones de mis mayores. Era un hecho, no podría ir al partido. Me pasé todo el mediodía de aquel podrido domingo preguntándole al viejo si iba a ir a la final, a lo que mi padre, como era obvio, me decía que no, porque tenía que hacer un trabajo en Sudantex, empresa que nos aseguraba el sustento. En el fondo era un remedio a mi tristeza. Lo sentía como un acto de estricta solidaridad. Igual el domingo envolvió de gris mi impotencia y me escondí en la cama intentando ocultar el renuncio y la traición que le infligía a mi cuadro. El frío y una llovizna sin gracia daban el escenario adecuado a mi tristeza. Poco antes del partido, mi viejo se borró silenciosamente, diciendo que en cuanto terminara de trabajar, volvía. Mi ingenuidad no me hizo albergar sospecha alguna. Tampoco sospeché cuando, poco después de terminado el partido, volvió a casa acompañado de su mejor sonrisa. Se sacó la gorra de pana, los lentes negros, y me dio un gran beso que yo sentí raro a través de mi fiebre. Después me avisó que Juventud era el campeón y que había ganado el partido 1-0. Fue en ese momento que sentí una bronca incontrolable y me puse a sollozar la rabia de no haber visto mi primera vuelta olímpica. Nunca podría pasar de nuevo por la Plaza de Deportes sin recordar que no había estado el día en que salimos campeones y que aquellos gritos de victoria habían sido perdidos para siempre por mi corazón. Me sentía el peor de los traidores, pero sobre todo sentía la tristeza de la felicidad perdida, ya inalcanzable. Estaba en mi cama rumiando mi tristeza y mi bronca de chiquilín caprichoso cuando mi viejo entró al cuarto. Me alzó con decisión y ni mi pijama gris ni yo entendimos por qué me sacaba de la cama y me llevaba hasta la ventana junto a la puerta de calle. Entre mis lágrimas y mi asombro pude ver como todo el equipo de Juventud desfilaba ante mis ojos, aún con sus rojas camisetas sudadas de gloria, haciendo un desvío en su camino a la sede para pasar por nuestra puerta. Uno a uno
Los campeones levantaron sus brazos, homenajeando al hincha derrotado por la gripe, rasgando el gris de la tarde con sus manos. Sé que él no era consciente del nido de memoria que estaba plantando en mi vida, y esto tal vez engrandece aún más su gesto. Nunca me explicó qué gestión hizo para transformarme en protagonista del festejo. Tampoco yo se lo pregunté, dado que lo atribuí a la condición que todo niño juzga lógico, de que los padres todo lo pueden. 2 días después, mientras iba a mi clase de inglés por Boulevard Artigas, en una exposición de fotos del partido de la final, pude apreciar la inconfundible sonrisa, campera marrón y gorra de pana del viejo, sentado en la tribuna principal a la espera del inicio del partido, oculto tras sus lentes negros. Recién ahí entendí su mentira, que, por supuesto, ni siquiera necesitó algún perdón. Nada importó que al año siguiente nos mudáramos a Montevideo. No influye en este recuerdo que también en ese año gran parte del equipo, comandado por el Tingo Pinto, se fueran a jugar a Plaza, llevándose el festejo de campeones aún fresco. Ni siquiera importa que yo haya perdido, al poco tiempo vivir en Montevideo, mi devoción por Juventud. Porque pese a todo, igual queda latiendo ese sonido a viejos tapones de cuero, pegando contra el pavimento que se colgó por siempre de mis tímpanos. Y a veces, solo a veces, cuando el espíritu lo necesita, mis ojos mienten que vuelven a ver a ese grupo de caras anónimas y camisetas rojas, marchando, con mi viejo a la cabeza, rumbo a la inmortalidad. La Loba Rubia, amigos, la Loba Rubia nos envía desde Suecia un audio especialmente preparado, grabado y producido por ella, que incluye Otra Vez, que fue hecho en vivo entre el 2008 y el 2012, Mi Vida Real, que es una producción de este año, del 2017, es un estreno mundial, dice la Loba Rubia. Si me quedo esperando por vos, se me va la vida. Cualquier boca caliente y un ron me conquistaría. Otra vez, otra vez. Otra vez a pelear ante vos, ante Dios, ante el juez. Por 2 pesos partidos un auto fundido, por quien paga las clases del niño de inglés. Otra vez, otra vez. Otra vez a afilarse los tacos, tecito de guaco, cremita de nuez. Otra vez aguantar las preguntas, las caras de odio del tipo que quiere quedarse y no sabe por qué. Otra vez a tratar de explicar que me importa poquito lo que él considere que yo debo hacer. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez a tratar de creer que el amor ya no puede volverme a engañarme, volarme las chapas, platearme la sien. Que este era al final igualito al primero, un poco menos arepado quizás, formalito de más, y tomaba por 3. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Siempre hay alguien que suena mejor, el colchón saca chispas y fluye la miel. Que la casa se llene de mugre que ya limpiaremos después. Cuando el próximo lave los platos, súper convencido todo el primer mes. Otra vez, otra vez, otra vez tienen la culpa tres, otra vez saldré más fuerte yo. Cuando esto termine de hacernos doler. Mi vida real. Mi vida emocional es esperar que escriba. Un montón de ladrillos en la espalda, cómo hacer para salir de pie de tanto hueso roto, tanto padre, marido, hermano, bocas de tormenta, tanta ropa rejuntada que nos hará más atrevidos, más altos, más esbeltos, y los tiempos haciéndote creer que habrá otros tiempos. Dejar secar, volver a humedecer, dejar secar, volver a humedecer. Mi vida social es esperar que escriba. Vino australiano lejano, desabrido y ruido sin señales, la epidermis del mundo reluciendo, nosotros los desclasados tocando superficies, permitiendo las copas quebrarse desde adentro y sabiendo que no somos lo que no podemos contar. Está todo allí, dejar pero secar, no lo tenemos. Mi vida sexual es esperar que escriba. Humedecer la cama, las cortinas, el aire, los regalos gastados, explotarlos, burbujas, no obtener nada a cambio, nada que se pueda después en la carne, que se estire, que se pueda guardar para la oscuridad de los días que vienen. Solo humedecer, dejar secar, volver a humedecer, dejar secar, volver a humedecer, dejar secar, volver a humedecer, dejar secar. Mi vida real es esperar que escriba. Y sale el sol y sus destellos sobre el hielo, máquina de producir pelo, creciendo sin saber elegir la alternativa más práctica, correr la película por los costados del cerebro. Se burla, exige que la mires, que la entiendas, que con las mismas manos pongas las piezas en el mismo lugar y esperes a que todo lo demás suceda. Mi vida real es esperar que escribas mi vida.